Después de 60 años, Alan García llevó al partido aprista al poder. Corría 1985 y el país se enfrentaba a la peor crisis social de su historia. Sendero Luminoso le había declarado la guerra a la democracia. Una guerra en la que se cometieron varios excesos y errores y que hoy se pueden analizar. Juro por el pueblo peruano que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación. 16 días después de juramentar como presidente, el 13 de agosto de 1985, a 500 kilómetros de Lima, en el distrito de Ajomarca, en Ayacucho, una patrulla del ejército, al mando del subteniente Telmo Hurtado, ejecutó a 62 comuneros. Entre los muertos hubo 26 niños. Según los testigos, los militares sacaron a la fuerza a los pobladores de sus chozas, los encerraron en una casa y con todos adentro prendieron fuego antes de disparar. Al llegar al sitio, con presencia de la fiscal, exhumamos algunos cadáveres y comprobado que ahí había habido una matanza, dejamos ya esto en manos de la justicia común. Javier Vallerriestra fue el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el encargado de presidir esta investigación. ¿Dónde están los cadáveres? Probablemente debe estar por ahí en las chacras enterrado o no sé, ya no sabe con precisión. Las conclusiones fueron de que esto era obra de una posición militarista, que el militarismo se había erigido un Estado dentro del Estado y que consideraban que el fin justificaba los medios. Todos los hombres, todas las mujeres han acribillado con fusil. Conocida la noticia sobre la matanza de Ajomarca, la respuesta de García fue inmediata. Destituyó al entonces presidente del Comando Conjunto, César Enrico Praeli, y a 2 altos mandos de la cúpula militar. Este fue el único caso en el que los jefes militares fueron destituidos cuando los hechos fueron probados. Salió el general Mori, que era jefe de la zona de emergencia, salió el comandante general de la segunda región militar, Sinesio Jarama, que ya falleció, y la Fuerza Armada admitió los hechos. Así Alan García comenzaba su gestión, comprometiéndose a respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Ese fue el mensaje que su gobierno inicialmente proyectó. Porque frente al terrorismo, cualquiera sea su origen o inspiración, de derechas o de izquierdas, no daremos ni un paso atrás. Pero como eso no le convenía a Abimael Guzmán y a sus huestes, Sendero Luminoso le tendió una trampa y le montó en Lima la gran provocación. ¡Viva la lucha de los prisioneros de guerra! ¡Viva la luminosa trinchera que combate la Saltón! Eran las 6 de la mañana del 18 de junio de 1986, cuando más de 1.400 internos se amotinaron simultáneamente en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara para demandar mejoras carcelarias y el reconocimiento de su autodenominado estatus de presos políticos. ¡El Partido Comunista del Perú! Sendero quería convertir a las cárceles en lo que ellos llamaban una luminosa trinchera de combate, ¿no? Es decir, para ellos estar encarcelados no era una pena, sino era una forma de proseguir con su actividad contra el Estado, contra el sistema democrático, contra las autoridades. Y lo que hicieron fue planificar muy bien esta operación. Abimael Guzmán hizo que el amotinamiento de los penales coincidiera con el Congreso de la Internacional Socialista en Lima, que contaba con la presencia de 22 mandatarios socialdemócratas que se encontraban reunidos en nuestra capital. Los actos de violencia con los que el totalitarismo y el crimen buscaron detener y empañar esta reunión. Señores internos del pabellón azul, les habla el director del penal. Este incidente, que melló la imagen internacional de García, provocó en él una descontrolada reacción. Respaldado por su gabinete, a Alan García solo se le ocurrió sofocar el motín con el uso de todas las armas y el poder de fuego de las Fuerzas Armadas. Está incendiando el pabellón.
una responsabilidad, por supuesto, del gobierno. O sea, el gobierno asumió esa responsabilidad, la consultó con los líderes políticos de la época y le encargó a la Fuerza Armada el operativo. Y como dice el propio contraalmirante Gianpietri, bueno, esto significaba desarrollar una potencia de fuego. Y eso fue lo que ocurrió. Entre el 18 y el 19 de junio de 1986, la Marina de Guerra, al mando de los capitanes de navío Luis Gianpietri, actual candidato a la vicepresidencia por el partido aprista, y Juan Vega Llona, asesinado 3 años después en Bolivia, dirigieron el operativo del Frontón. Por su parte, el ejército abrió fuego contra los senderistas recluidos en el penal de Lurigancho, mientras que la Fuerza Aérea hizo lo propio en el penal de Santa Bárbara, en el Callao. Y a 2 empleadas. Más de 250 internos acusados de terrorismo del Frontón y Lurigancho fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado, a pesar de que ya se habían rendido. Este crimen horrendo que no tiene antecedentes, este crimen horroroso, ha sido cometido operativamente por miembros de la Guardia Republicana, pero la responsabilidad alcanzará hasta donde debe alcanzar en la investigación. Y yo estoy convencido que la sublevación debió ser sojuzgada por hambre y por sed. Que no era necesario tropa ni infantes de marina para develar una rebelión. Solo tenía pues pretextos gremialistas, con eso se habrían rendido pues en 7 días, en 10, y no habría habido necesidad de estos hechos en que había desaparecidos. En este instante, dentro de las circunstancias y dentro del corsé al que estoy sometido, estoy insinuando una crítica, ¿no? Yo creo que después de la matanza de los penales, con tantos muertos a cuestas, no hubo control por parte del gobierno de las actividades militares en las zonas de emergencia. A partir de ese momento, la actuación del gobierno fue sumamente censurable en materia de derechos humanos. Aquí se produce el punto de quiebre en la política contrasubversiva del gobierno aprista, de defensor de los derechos humanos. Frente al terrorismo, de derechas o de izquierdas, no daremos ni un paso atrás. García pasó a convertirse en copartícipe de las Fuerzas Armadas. Respaldo la acción del Comando Conjunto al usar las armas con firmeza, pero no respaldo. Por el contrario, denuncio a quienes han cometido un asesinato que excede toda orden recibida. Aunque intentó marcar distancia de la matanza de los penales, exigiendo sanciones a los responsables de los excesos, no pudo desvincularse del hecho. Abimael Guzmán había logrado su objetivo. Le quitó a Alan García autoridad sobre los militares. Entrevistamos a una gran cantidad de gente que participó directamente, sobre todo los militares, y bueno, todos atribuían la responsabilidad a la cadena de mando. Culminado su gobierno en octubre del 90, una comisión del Congreso concluyó que Alan García era responsable de la matanza de los penales y formuló una denuncia en su contra. Sin embargo, el APRA, con el apoyo de Cambio 90, desestimó la acusación. En esta acta de Consejo de Ministros del 19 de junio del 85, se prueba que García ordenó el entierro de los cadáveres de los senderistas muertos en los penales El Frontón y Lurigancho, sin conocimiento de sus familiares. 17 años después, recién en el 2002, y a través de una orden judicial, se exhumaron los cadáveres de los que murieron en el motín y se encontraron evidencias de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Por dónde entró más o menos? De atrás hacia adelante, por la región detrás de la oreja. Detrás de la oreja y salió. Y sale a la altura de la región del rostro. Yo coincido con la evaluación de la Comisión de la Verdad, ¿no? En el sentido de que es cierto que hubo una responsabilidad política, pero sin duda la responsabilidad del origen del problema lo genera Sendero Luminoso con su política permanente de aplicación del terror. Es cierto que a partir de los sucesos, los dramáticos sucesos de los penales, Sendero Luminoso desarrolla una estrategia más intensiva de aniquilamientos selectivos contra dirigentes y militantes apristas. Ponía encima un cartel que decía: por cada combatiente muerto en Lurigancho y en el Frontón morirán 10 apristas. Esa era la sentencia dramática que dejaba Sendero Luminoso luego de cada atentado selectivo. Jesús Aliaga, militante del partido aprista, es el autor del libro Mártires de la Pacificación, que recoge la historia de centenares de autoridades políticas que, desoyendo las amenazas de Sendero, murieron defendiendo su comunidad y la democracia.
de 1000 autoridades apristas fueron asesinadas durante los años de violencia política. No solamente estamos hablando de alcaldes y de regidores, sino también de gobernadores, tenientes gobernadores, prefectos, subprefectos y otros servidores públicos. Descanse en paz, en el dolor. Lo han matado, lo han muerto. Es que su símbolo de fraternidad, de humildad, de honestidad, pero también de compromiso revolucionario nunca lo vamos a olvidar. Y cuando nos toquen nuevas batallas y combates, y cuando tengamos como nos corresponde que estar junto al pueblo y solo a él, estaremos en el pueblo junto a Oreste Rodríguez, haciéndolo vivir otra vez con nuestra fraternidad y con nuestro afecto. Todas las autoridades, no solamente apristas, sino de Acción Popular, de Izquierda Unida y también eventualmente el Partido Popular Cristiano, en esos años que tuvieron responsabilidades de gestión municipal, eran cargos absolutamente sin renta alguna, don Nora. Pero el partido aprista no solo dejó en manos de las Fuerzas Armadas la lucha contra el terrorismo, decidió participar operativamente a través de un grupo paramilitar antisubversivo, conocido por la opinión pública como el Comando Rodrigo Franco. Tanto la prensa como buena parte de la opinión pública asume que Comando Rodrigo Franco es el grupo que estuvo organizado por el Chito Ríos, dirigido por Mantilla, que se asentó en la oficina de campaña de Alan García un poco antes de su victoria. Este grupo inicialmente realizaba trabajos de inteligencia para la policía, buscando información sobre presuntos terroristas, hasta que, un buen día, decidió tener mayor protagonismo. Recibió la directiva de dinamitar el local del diario y según información querían asesinar al director de entonces, Carlos Angulo. El diario ya era senderista, ¿no? Fracasaron y la investigación sobre este caso pues nunca llegó a nada porque el partido de gobierno controlaba los hilos de la policía y de la fiscalía. Pero Sendero seguía ganando terreno, y así fue que el 13 de mayo de 1988, en la localidad de Erusco, a 2 kilómetros de Cayara, en Ayacucho, una columna de senderistas atacó por sorpresa a una patrulla del ejército, matando a 4 militares. Al día siguiente, cerca de 10 patrullas del ejército llegaron al pueblo de Cayara, reunieron a la población y ejecutaron a 29 campesinos. Ya no tiene mamá, ya no tiene papá, no tiene ninguna familia. Se lo llevaron. No sé. ¿Quién se lo llevó? Cabito. En las siguientes semanas, militares al mando del entonces jefe político militar de Ayacucho, general José Valdivia Dueñas, dieron muerte a 40 testigos de la masacre. Todos los testigos que declararon a nosotros fueron asesinados con posterioridad. Es decir, este fue lo que podría llamarse un delito continuo, en el que a una grave violación de derechos humanos siguieron otras buscando encubrir o borrar las huellas del caso. Vladimiro Montesinos asesoraba al entonces fiscal de la Nación, Hugo de Negri, y a la vez asumió la defensa del general Valdivia Dueñas y de los involucrados en el caso Cayara, a quienes libró de toda responsabilidad. Tampoco el Congreso hizo una investigación porque estaba controlado por el Partido Aprista y pues se bloquearon investigaciones y no se llegó a sancionar a los responsables. El dictamen mayoritario felicita la actuación del Comando Militar. La comisión presidida por el senador Melgar llegó a esta conclusión y además pidió que se procese al fiscal Carlos Escobar. No solo denunciaron al fiscal Escobar que investigó las muertes en Cayara, los cadáveres misteriosamente desaparecieron y en el Congreso la bancada aprista archivó la denuncia, aduciendo que la masacre en Cayara nunca se produjo. Una comisión investigadora no quiere decir que necesariamente tiene que inventar un crimen si no hay. La verdad es lo que es. Nosotros vamos y si no hay nada. El gobierno entra en un callejón sin salida, en medio de la crisis económica, el malestar social, la corruptela y el crecimiento del senderismo. No estamos hablando de gobiernos ni de democracias perfectas, estamos hablando de instituciones precarias y de una sociedad que durante la década de los 80
mayoritariamente no entendía el concepto de derechos humanos, ¿no? Era más bien la idea de la venganza política, de la venganza militar. Eso estaba muy metido en gente de todos los niveles sociales. Así fue el quinquenio aprista. Empezó demostrando autoridad sobre los militares, aplicando una política de defensa de los derechos humanos, pero cayó en la trampa de Abimael Guzmán. Una trampa que le costó la vida de miles de autoridades y militantes del APRA y que terminó envolviéndolo en una vorágine de caos y guerra. La